En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear de una forma sencilla una funcionalidad de maestro de detalle en SharePoint Online, con la particularidad de que vamos a crear esta funcionalidad con una lista y una biblioteca de documento que tengamos en un sitio de SharePoint Online. Y para crear la funcionalidad de maestro de detalle, en primer lugar tenemos que empezar por pensar quién va a ser la lista maestra y quién va a ser la lista hija o relacionada, es decir, lista padre y lista hija. En mi caso particular, lo que vamos a hacer es crear un maestro de detalle para un caso en el que tenemos proyectos y documentación de proyectos. Entonces, en primer lugar, la lista maestra va a ser proyectos. Vamos a crear una custom list en el sitio, con lo cual nos vamos a agregar una aplicación. Elegimos lista personalizada y la vamos a denominar proyectos. Vale, bueno, parece ser que ya tengo esa lista creada, con lo cual vamos a cambiarle el nombre. En lugar de proyectos, vamos a decir proyectos estratégicos. Vale, le vamos a crear y ahora no vamos a tener ningún problema. Tenemos ya la lista creada. Efectivamente tenemos una biblioteca proyectos, no una lista. Hacemos clic en proyectos estratégicos y lo que vamos a hacer ahora es añadirle información. Podemos añadir información de forma rápida con la opción de edición rápida. Vamos a añadir aquí simplemente varios proyectos. Esta lista, por supuesto, la podríamos extender con columnas adicionales o, mejor aún, podríamos crear un tipo de contenido proyecto que vinculásemos a la lista. ¿Vale? Para facilitar lo que es el trabajo posterior con esta lista, vamos a crear una nueva vista, que va a ser una vista de edición rápida. Para ello vamos a crear dentro de las opciones de tipo de vista, vista de hoja de datos. Y vamos a llamarla pues edición rápida. Hacemos clic en aceptar. Vale. De momento, la lista proyectos estratégicos la dejamos configurada de esta forma. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una biblioteca de documentos que vamos a relacionar, es decir, va a ser la biblioteca o lista hija, podría ser también con una lista, lo mismo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a hacer clic en agregar una aplicación y en este caso vamos a elegir una biblioteca de documentos. Vamos a llamarla doc proyectos. Hacemos clic en crear y ya tenemos la biblioteca creada. Lo que tenemos que hacer para poder crear esa funcionalidad de maestro de detalle es relacionar de alguna forma la lista de proyectos estratégicos con la biblioteca doc proyectos. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la biblioteca de documentos y añadir una columna que nos permita relacionar la biblioteca con la lista de proyectos estratégicos. De nuevo, la mejor práctica que siempre recomiendo es que creemos un tipo de contenido que represente un documento de proyecto. Pero en este caso, simplemente como queremos demostrar la funcionalidad de maestro de detalle, pues vamos a ir por la opción rápida de añadir columnas directamente a la lista. Entonces, hacemos clic en la opción de añadir una columna a la biblioteca y vamos a decir que vamos a añadir una biblioteca una columna, perdón, que se llama proyecto. ¿De qué tipo tiene que ser esta columna? De tipo búsqueda. Una vez que tenemos la columna de tipo búsqueda seleccionada, lo que tenemos que decir es de dónde queremos obtener información. Vamos a decir que queremos tener información de proyectos estratégicos. ¿En base a qué columna? En base a la columna título. Por defecto, fijaos que pone la columna ID. Yo en este caso quiero utilizar título. Podríamos coger campos adicionales de la lista padre, que es en este caso proyectos estratégicos, pero en principio estamos listos. Hacemos clic en aceptar. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es modificar la vista por defecto de la biblioteca de documentos para que se muestre no solo la columna proyecto, sino que además se muestre la columna título. Y además vamos a cambiar el orden. Entonces lo que hacemos es hacer clic en la opción modificar la vista, que es la vista actual. Y lo que hacemos es, proyecto lo vamos a cambiar el orden, va a ir en tercer lugar. Y buscamos el campo título que tiene que ir en ese tercer lugar que hemos puesto, de tal forma que el proyecto se ve desplazado una posición. Va a ser el cuarto metadato. Hacemos clic en aceptar. Vale. En principio ya tenemos lista la biblioteca. Lo que tendremos que hacer ahora pues, es cargar documentación en la misma. Vale, vamos a buscar qué documentación podemos cargar por ahí. Por ejemplo, vamos a cargar cualquier información que tengamos disponible
en el equipo local con la opción de arrastrar y soltar. ¿Vale? La opción de arrastrar y soltar, como suelo decir siempre, tiene el peligro de que no estamos especificando los metadatos, pero bueno, tenemos trucos para especificar rápidamente los metadatos de cada documento cargado, con por ejemplo la opción edición rápida, que también tenemos disponible en bibliotecas de documentos, al igual que en listas. Entonces aquí de una forma sencilla podríamos decir, vale, este es proyecto 1, este documento pertenece a proyecto 1, este también, y este pertenece, por ejemplo, a proyecto 2. ¿Vale? Podríamos decir, pues este documento es proyecto 1, pues digamos que es una propuesta. ¿Vale? Podemos decir que este es proyecto 1, un plan de proyecto. Y de la misma forma podríamos decir que este es proyecto 2, el documento, y esto es una propuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos, digamos que las bases creadas, es decir, tenemos la lista proyectos estratégicos y tenemos la lista hija, que es la biblioteca hija, que es proyectos. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es modificar la página de visualización de la lista proyectos estratégicos para que aparezcan los documentos relacionados. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a editar la página. Esto al final no deja de ser una página de elementos web, una página de webparts. Y lo que vamos a hacer aquí es agregar la aplicación que nos interesa, que es DocProyecto. Vale, hacemos clic en aceptar y ya estamos listos. Fijaros una cosa, estamos trabajando con Google Chrome, entonces si yo quiero recolocar los webparts, con esta versión de Google no me deja. ¿Vale? Entonces si necesitáis hacer eso, lo que tendréis que utilizar es Internet Explorer. ¿Vale? Entonces para utilizar Internet Explorer, vamos a ir aquí, Internet Explorer, pegamos la URL de acceso al sitio. Vale, que no le he copiado, vamos a copiarla bien. Aquí estamos, lo pegamos ahora, listo. Nos pedirá las credenciales de acceso, que son estas. Accedemos a lo que es la lista de proyectos estratégicos. Editamos la página como hemos hecho antes. ¿Vale? Y ahora sí que vamos a poder hacer lo que queremos hacer, que es cambiar la posición de los dos elementos web o webparts. ¿Vale? Queremos que aparezcan en primer lugar los proyectos estratégicos y debajo la documentación. ¿Vale? Podemos cerrar Internet Explorer. Entonces, actualizamos aquí la página. ¿Vale? Y lo siguiente que tenemos que ver es cómo conectamos estos dos elementos web. Afortunadamente, los elementos web que muestran los elementos de una lista en una biblioteca tienen la característica de los webparts en general de SPNet y los webparts de SharePoint de que se pueden conectar, ¿vale? Porque ofrecen interfaces de consumidor-proveedor. De tal forma que este webpart lo que va a hacer es proporcionar datos, el webpart padre, a este webpart hijo, al webpart que está mostrando la documentación de los proyectos. Es decir, este es el proveedor y este va a ser el consumidor. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que editar de nuevo la página. ¿Vale? Fijaros que hasta ahora estamos editando lo que es la página de la vista, todos los elementos de proyectos estratégicos, y lo que tenemos que hacer es conexiones, enviar una fila de datos a DocProyecto. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que nos va a abrir un diálogo. Hay que tener cuidado de que no tengamos habilitado lo que es el bloqueo de pop-ups en el navegador. Vamos a decir que tenemos que elegir obtener valores de filtro de, y hacemos clic en configurar. Esto automáticamente nos dice quién es el campo operador que queremos especificar, es decir, que viene de la lista padre, ¿vale? Que en este caso es proyectos estratégicos, por lo tanto tenemos que coger el campo título, y quién va a ser el consumidor, es decir, el campo de la lista de destino, de la lista consumidora, perdón, el campo de destino del web para consumidor, que en este caso va a ser, si lo encontramos, tiene que ser proyecto, perdón, ¿vale? Es el campo proyecto. Y con esto estamos haciendo la conexión, ¿vale? De esta forma nos estamos asegurando que, por ejemplo, si seleccionamos proyecto 1, fijaros que automáticamente cuando conecto las dos webparts o los dos elementos web, aparece este simbolito, indicando que ya están conectadas. Si detengo lo que es la edición de la página, veréis que si cambio a proyecto 2, solo se van a mostrar los documentos de proyecto 2. Y vuelvo a proyecto 1, se muestran los documentos de proyecto 1. ¿Vale? Es decir, he definido como lista padre proyectos estratégicos, como lista biblioteca hijo documentos proyectos, y esto me permite que todos los documentos que haya clasificado como documentos de proyecto 1 pues se muestren al seleccionar proyecto 1 en esta conexión.
No hemos acabado de configurar bien la conexión. Lo que tenemos que hacer además es que cuando entre el usuario en esta página no aparezca por defecto, por ejemplo, seleccionada la primera opción, ¿vale? Esto se puede configurar a nivel de webpack. Y además tenemos que hacer alguna cosita más, que es, vamos a decir que queremos que no se envíe ninguna fila de datos desde la webpack padre a la webpack hija, ¿vale? Y lo tenemos que hacer en la opción varios y tenemos que buscar lo de desmarcar la opción enviar la primera fila a los elementos web conectados cuando se cargue la página. La desmarcamos. Hacemos clic en aceptar. ¿Vale? Adicionalmente podemos modificar el webpack que muestra el listado de documentos de doc proyectos para que muestre la vista a todos los documentos. ¿Vale? Fijaros que pone vista actual y es curioso que no coge la vista a todos los documentos. ¿Por qué quiero configurar esta vista? Porque me muestra todos los metadatos que yo quiero, que es el título y, aunque sea redundante, el proyecto al que pertenece el documento. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos. Detenemos la edición. Si hacemos clic de nuevo en proyectos estratégicos, veréis que hemos conseguido el efecto deseado, es decir, no aparece seleccionada ninguna acción por defecto. Si hacemos clic en proyecto 1, se muestran los documentos del proyecto 1. Adicionalmente, directamente, sin tener que navegar a la biblioteca de documentos de proyecto, yo podría cargar nuevos documentos de proyecto y asignarlos de una forma sencilla a proyecto 1. Vale, por ejemplo, vamos a agregar estos dos documentos, ¿vale? Fijaros que se aparecen cargados, que no están clasificados de forma correcta, pero como sabéis, en el momento que yo tengo en el momento que tengo un webpack que muestra los elementos de una lista en la biblioteca de documentos, automáticamente tengo acceso a la ribbon de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que fijaros, yo hago clic en esta sección, aparece la ribbon de trabajo con la biblioteca, me puedo ir a biblioteca e edición rápida. Entonces yo rápidamente puedo clasificar estos documentos y asegurar que se asignan a proyecto 1, ¿vale? Y luego pues puedo configurar proyecto 1, pues por ejemplo vamos a decir que esto es un anexo, ¿vale? Y proyecto 1, esto es otro anexo, anexo 2. Y ya estamos listos, ¿vale? Podemos volver a la opción de la lista B y fijaros, si volvemos a jugar un poco con que se visualicen los documentos, vemos que efectivamente los que acabamos de añadir están perfectamente clasificados y vinculados al proyecto 1. ¿Vale? Esto, por supuesto, se puede intentar automatizar de alguna forma para que no tenga que hacer este paso que hemos visto, este pequeño truco de edición rápida. Pero bueno, digamos que sin tener que hacer ningún tipo de programación, ningún tipo de desarrollo, lo tenemos por defecto. Para acabar la demostración, lo que vamos a ver es que además podemos configurar el formulario de visualización de un elemento de lista para que se muestre, en este caso, los documentos asociados, utilizando un poco la misma estrategia. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a hacer clic en cualquier opción de menú, en cualquier parte del listado de proyectos para que se muestre la ribbon contextual de la lista de proyectos estratégicos y esto me da acceso a lo que es la opción de personalizar los formularios de la lista. El que quiero personalizar es el formulario de presentación, es decir, el que se muestra cuando hago clic en proyecto 1, que me muestra los detalles de ese elemento de lista. Esto me lleva de nuevo al formulario de presentación por defecto, que es un formulario de webpack, y yo en el mismo de nuevo puedo agregar un elemento web. En este caso me interesa agregar documentos de proyecto. Como antes, yo puedo crear una conexión entre estos dos webpacks, ¿vale? Entonces, antes de hacer la conexión, vamos a hacer el trabajo de personalización que hicimos a posteriori, que es que yo quiero que la vista que se muestra para todos, para los documentos de proyecto sea la de todos los documentos. Hacemos clic en aceptar, ¿vale? Y de la misma forma, lo que vamos a hacer ahora ya es lo que es el envío perdón, la conexión entre los webpacks. ¿Cómo hacemos esa conexión entre los webpacks? Pues bueno, lo mismo que antes, hacemos conexiones, obtener valores de filtro de proyectos estratégicos. Vale. De nuevo se va a mostrar el diálogo de conexión de las webpacks. Fijaros que ya, como hemos dicho, obtener valores de filtro de forma directa, ya me dice, vale, ¿quién es el campo proveedor que quieres utilizar en la lista proyectos estratégicos? Como antes es título. ¿Quién va a ser el consumidor? Proyecto como antes. Hacemos clic en finalizar. ¿Vale? En este caso, fijaros que no es necesario que configure lo de enviar una única fila de datos, porque directamente estoy en el proyecto que me interesa. Hacemos clic en detener la edición. Esto ya está configurado. ¿Vale? Y una cosa más que voy a hacer es que en lugar de cuando haga clic en el proyecto 1 me lleve a la página de detalle del proyecto, vamos a hacer que se muestre en un diálogo. Esto es opcional, ¿vale? Yo simplemente es por hacerlo en pocos clics, tener disponible la funcionalidad del usuario. Entonces tenemos que configurar la lista para que salga
los formularios en cuadro de diálogo, ¿vale? Esto tenemos que ir a la configuración de la lista, configuración avanzada, ¿vale? Y tenemos que buscar por aquí, ¿vale? El que se puedan iniciar los formularios en un cuadro de diálogo. Hacemos clic en sí y hacemos clic en aceptar, ¿vale? Ya tenemos configurada la lista, hacemos clic en proyectos estratégicos y hacemos clic en proyecto 1. Como veis, hemos conseguido lo que queríamos, es decir, dado el proyecto 1, que estamos viendo aquí su detalle, se muestran los documentos almacenados en la biblioteca 2 proyectos asociados. Bueno, por supuesto, aquí podemos tratar, bueno, fijaros que aquí, por supuesto no, lo que trato de decir es que por aquí podríamos cargar de nuevo documentación de proyecto, lo vamos a demostrar, podríamos hacer de nuevo la misma edición rápida, ¿vale? Cuando acabe de cargar, fijaros que si hago la edición rápida, de nuevo se muestra la ribbon, que sabéis que es contextual, hacemos edición rápida y podemos hacer lo mismo, clasificar adecuadamente el documento. Vamos a poner que sea un anexo 3. Vale, bueno, fijaros que la pega de utilizar el cuadro de diálogo es el tema de los scrolls, ¿vale? Con lo cual, bueno, como decía, es un paso opcional. Cerramos, ¿vale? Y si seleccionamos proyecto 1, vamos a ver que ahora, pues evidentemente tiene los 5 documentos. Bueno, y hasta aquí llega este pequeño vídeo demostrativo en el que hemos visto cómo, de una forma muy sencilla, podemos conseguir una funcionalidad de maestro de detalle a través de relacionar dos listas. Lo importante aquí es saber definir claramente quién tiene que ser la lista maestra, quién tiene que ser la lista hija y bueno, de luego conocer un poco pues cómo podemos conectar webparse, elementos web en SharePoint, ¿vale? Y bueno, que podemos hacer esa conexión tanto desde webpars que muestran listados de información como una webpar de detalle de un elemento de lista, vincularla con el listado de documentos asociados. Espero que el vídeo haya resultado de interés y bueno, nos vemos en el próximo.